Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poderles saludar un nuevo día, deseando, ¿cierto?, que estén siendo bendecidos por el Señor en estos días junto a sus familias, en sus hogares. Y quisiera compartir el día de hoy una reflexión que tiene que ver con la festividad, ¿cierto?, que estamos celebrando en esta semana. En esta semana se celebra la Pascua, o más conocida como la Semana Santa. Eh, pero quisiera compartir con ustedes desde el principio de dónde proviene la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Precisamente hoy en día, ¿cierto? Se nos está vendiendo la Pascua a través de un conejo, a través de los huevos de chocolate, etcétera, pero con un fin comercial. Pero la Pascua tiene un significado mucho más profundo que eso y no tiene nada que ver con lo que el mundo hoy comercialmente nos quiere vender. Eh, la Pascua judía, ¿de dónde proviene? No empezó, como yo les decía, con conejos ni con chocolates. No empezó con Jesucristo en la era cristiana, sino que la Pascua comenzó miles de años atrás eh, con el pueblo judío. La Pascua tiene un origen judío. Ellos tenían diferentes fiestas y una de las más importantes que ellos celebraban era esta, la Pascua judía. La fiesta de la Pascua, en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, es muy importante porque conmemora la liberación del pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de la esclavitud egipcia. Si nosotros quisiéramos profundizar aún más en la temática de la Pascua y cómo se gestó todo esto, debemos leer la Biblia, ¿cierto?, desde el capítulo 41 de Génesis en adelante, sus últimos 10 capítulos del Génesis y el Éxodo. Ahí nosotros vamos a comprender a cabalidad, ¿cierto?, todo con mayor profundidad el significado de la Pascua. Pero la palabra del Señor nos dice en Génesis 41 que después que José salvó a Egipto, vino una gran crisis de hambre que asolaba a toda la región. La familia de José, los israelitas, fueron invitados a vivir a Egipto. Con el tiempo, dice la historia que el pueblo de Israel comenzó a crecer muchísimo en tierras egipcias. Luego los egipcios se olvidaron de José y esclavizaron a los israelitas aproximadamente 400 años. Esto, cierto, nos relata el texto bíblico en Éxodo capítulo 1 del 6 al 14. Los israelitas fueron en esta esclavitud, ¿cierto?, en esta opresión que comenzó a vivir el pueblo de Israel. Ellos fueron maltratados, ellos fueron sobrecargados de trabajo por los egipcios. Los israelitas, dentro de todo este maltrato, dentro de toda esta opresión, comenzaron a clamar a su Dios, comenzaron a clamar a Jehová, comenzaron a clamar al Señor, su Dios, para que los librara, ¿cierto?, del sufrimiento que padecían en manos del pueblo egipcio. Durante 400 años, el pueblo de Israel vivió en estas circunstancias, circunstancias de sufrimiento, circunstancias de esclavitud, circunstancias, ¿cierto?, de sobrecargados en el trabajo, sufrió maltratos a manos, ¿cierto?, del pueblo egipcio, hasta que Dios respondió al clamor de su pueblo. Y Dios levantó a Moisés, un gran líder que desafió al faraón y desafió también al poder egipcio. La palabra del Señor nos dice en el libro de Éxodo que describe cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud egipcia. Cuando el faraón endureció su corazón y rehusó dejar ir a los israelitas, Dios castigó a Egipto con 10 plagas. Esto lo podemos ver nosotros en Éxodo capítulo 7 al capítulo 11. En vez de reconocer el faraón al verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, este hombre, el faraón, se enojó y oprimió aún más a los israelitas.
Pero sin embargo, Dios no aceptaría esta afrenta de Faraón contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo. A medida que las plagas se iban cumpliendo, el sufrimiento pasó de los israelitas al pueblo egipcio. El pueblo de Egipto pagó muy caro la obstinación del faraón. Durante la última plaga, Dios mató a todos los primogénitos humanos y de animales que habían en Egipto. Pero Dios le indicó al pueblo de Israel una forma de evitar esta destrucción a su pueblo. La sangre de un cordero perfecto ocuparía el lugar del primogénito de la familia. Dios dio órdenes precisas a Moisés, su siervo, para esa noche, a fin de que el castigo de Dios pasara de largo, ¿cierto?, por los hogares de su pueblo, de los israelitas. Esto nos relata el capítulo 12 del libro de Éxodo. La orden que el Señor le dio a Moisés fue la siguiente. Los israelitas tenían que sacrificar un cordero sin defecto y pintar el marco de la puerta con la sangre del cordero. Luego cocinar panes sin levadura y recoger hierbas amargas. Los israelitas comieron esa cena de pie para estar listos, ¿cierto?, para dejar en cualquier momento tierras egipcias y partir a la tierra que Dios le prometió a sus padres que le daría, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Esta celebración hoy se conoce como la Pascua. Para que palabra, ¿cierto? La Pascua significa pasar por alto, porque Dios perdonó los hogares marcados con la sangre del Cordero y pasó de largo. Solamente el ángel de la muerte se introdujo en aquellos hogares donde las puertas, ¿cierto?, los dinteles de las puertas no estaban pintados con la sangre de este Cordero sin mancha, sin defecto. Luego las generaciones futuras celebrarán, ¿cierto?, la fiesta de la Pascua para conmemorar para siempre aquel evento tan importante en el pueblo de Israel, cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud egipcia. Es un hecho sumamente importante para el pueblo judío y para nosotros también los cristianos. Toda esta celebración de la Pascua judía tiene un cumplimiento muchos años después en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene que ver con Jesucristo, el Cordero, el sacrificio, la sangre, ¿cierto? Todo tiene que ver y todo es un cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera invitarles a que ustedes puedan seguir las siguientes lecturas. Y yo les voy a dar las citas bíblicas porque Éxodo capítulo 12, la lectura, ¿cierto? Los versículos de Éxodo capítulo 12 tienen un cumplimiento en Cristo. Y quiero invitarles a lo siguiente. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 2 nos dice que la fiesta marcaba el comienzo del año nuevo, un nuevo comienzo para los israelitas. Ahora, esta palabra es un cumplimiento en Cristo, porque 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice que en Cristo cada creyente es una nueva creación. Las cosas viejas y las antiguas maneras de vivir, ¿cierto?, ya pasaron. Todas son hechas nuevas. En Cristo cada creyente es una nueva creación. Amén. El capítulo 12 de Éxodo, capítulo 12, versículo 5, nos dice que el día 10º del mes de Nisán, ¿cierto? El mes de Nisán es el primer mes del calendario judío. Nos dice que en este mes y en este día específicamente, cada familia apartaba un cordero macho de 1 año y lo llevaba a su casa, ¿cierto? Donde lo inspeccionaban minuciosamente para cerciorarse de que no tuviera ni una mancha, no tuviera ningún defecto.
El cordero sin defecto, ¿cierto? Sin mancha, se sacrificaba en el día 14 del mes de Nisán. Y esto también tiene un cumplimiento en Cristo. ¿Por qué? Cristo fue examinado, al igual como el cordero en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Era examinado por la familia para no encontrar ningún defecto, ninguna mancha en él. Cristo fue examinado a fondo por varios personajes. Uno de ellos fue Pilato. Pilato era gobernador de aquella región. Mateo 27, versículo 1, 11 al 26, nos relata que Pilato le pregunta al Señor Jesucristo: ¿eres tú el rey de los judíos? Investigando a fondo el corazón de Jesús. También hay relatos en Lucas 23, del versículo 1 al 6, los versículos 13 al 25 de Lucas. También nos relata esto Juan, capítulo 18, versículo 28, ¿cierto? Y el capítulo 19, versículo 16. Pilato inspeccionó, este gobernador inspeccionó, ¿cierto? Examinó a fondo a Jesucristo. También otro personaje en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, fue Anás. Anás también examinó a fondo a nuestro Señor Jesucristo. Anás, quien era sumo sacerdote, ¿cierto? Y era suegro de Caifás, también lo examinó, le hizo preguntas, ¿cierto? También otro personaje que también inspeccionó a nuestro Señor Jesucristo fue Caifás, sumo sacerdote en ese momento. Mateo 26, capítulo 26, versículo 57, dice que no pudieron ellos encontrar ningún defecto en Jesucristo. Con todas las preguntas que le hacía Pilato, con todas las preguntas, ¿cierto?, que le hacía Anás, con todas las preguntas que les hacía Caifás a nuestro Señor Jesucristo, ellos no pudieron encontrar ningún defecto, ninguna culpabilidad en él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 nos dice que Cristo es el Cordero sin mancha y sin defecto. Vamos nuevamente a Éxodo capítulo 12, pero en el versículo 6. Este versículo 6 nos dice que todo el pueblo de Dios tenía que participar de ese sacrificio. Ahora en Romanos, ahora en Cristo, ¿cierto? En Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, nos dice la palabra que ahora todos los que quieran pertenecer a la familia de Dios, a la comunidad de Dios, deben aceptar el sacrificio de Cristo. El capítulo 12 de Éxodo, versículo 7, versículo 12 y versículo 22 nos habla lo siguiente. Nos dice que con la sangre del cordero sacrificado pintaron el marco de la puerta, el dintel y los postes. Las casas cuyas puertas estaban pintadas con la sangre del cordero fueron eximidas de la plaga enviada por Dios para dar muerte a los primogénitos de cada familia egipcia. Ahora, ¿cierto? Romanos capítulo 3, versículo 25 y el capítulo 5, versículo 9 nos dice que Cristo derramó su sangre para rescatar a su pueblo. Eso es precioso, hermanos. Necesitamos ser cubiertos o justificados por la sangre del Cordero para ser salvos del castigo de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 29, nos dice que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así como el ángel de la muerte pasó por alto las casas que estaban pintadas con la sangre del Cordero, ¿cierto? Hoy, Cristo derramó su sangre para rescatar a su pueblo, ¿cierto? Y ser cubierto, fuimos justificados por la sangre del Cordero, que es Jesucristo, para que ser salvos, ¿cierto?, del castigo de Dios. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo.
Él es. Él es quien ha salvado nuestra vida de la esclavitud eterna. Ahora, volvamos a Éxodo capítulo 12, versículo 14. Las generaciones futuras debían celebrar la Pascua como ordenanza perpetua. Lucas en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Lucas capítulo 22, versículo 19, nos dice que el Señor Jesucristo, al instituir la cena del Señor, dijo lo siguiente del pan, ¿cierto? Esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, que dicho sea de paso, por la situación que estamos viviendo, ¿cierto?, de este distanciamiento social, no podremos celebrarla, pero sí en nuestros hogares podemos reflexionar y recordar, ¿cierto?, la vida, la pasión, ¿cierto?, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, al instituir la cena del Señor, Jesús dijo del pan, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, ¿cierto? Hagan esto en memoria de mí. También habló del vino, que es otro símbolo, ¿cierto?, que simboliza la sangre derramada por el Señor Jesucristo para salvación, ¿cierto?, y perdón de nuestros pecados. Eso es lo que nosotros celebramos, ¿cierto?, cuando tomamos Santa Cena, ¿cierto?, a través del pan, ¿cierto?, recordamos ese cuerpo molido, ese cuerpo sacrificado de nuestro Señor Jesucristo. A través del vino, ¿cierto?, que simboliza la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, que por medio de ella nos perdonó y nos libró de la esclavitud de Satanás. Volvamos al capítulo 12 de Éxodo, pero ahora en el versículo 46. Dios ordenó a los israelitas que no quebraran ningún hueso del cordero sacrificado. Esto es interesante, hermanos, porque luego después, en el Nuevo Testamento, en Cristo, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 32 y 33, nos dice lo siguiente, que para acelerar la muerte de Jesús en la cruz, los soldados romanos iban a quebrarle las piernas. Sin embargo, como Jesús ya estaba muerto, ¿cierto?, no le pudieron, ¿cierto?, quebrar ningún hueso. Y esto es un cumplimiento de que el cordero no debía tener ningún defecto en sus huesos, en su piel, ¿cierto?, ninguna mancha para poder ser sacrificado. Ahora, hermanos, quisiera que reflexionáramos en esto, en lo que hemos aprendido el día de hoy. Jesús en nuestra Pascua, Jesús en nuestro Cordero, Jesús en nuestro Cordero limpio, es nuestro Cordero sin mancha, perfecto, ¿cierto?, que quita el pecado de todos nosotros y dio su vida para que seamos salvos tú y yo. En esta Pascua, hermanos, en estos días de Pascua, de celebración, ¿cierto?, de Semana Santa, tomemos un momento para recordar su sacrificio, para darle gracias y para adorar su nombre por lo que Él hizo en favor de nuestras vidas. Jesús, hermanos, vivió, Jesús murió y Jesús resucitó. Escuche lo siguiente, Jesús vivió para enseñarnos cómo caminar, cómo vivir en este mundo lleno de maldad, dominado, ¿cierto?, por las huestes de Satanás. Jesús murió para que nuestros pecados sean perdonados. Jesús resucitó para que el poder de su resurrección nos acompañe y nos ayude a atravesar cada situación, cada circunstancia en nuestra vida. Los judíos, hermanos, celebraban la Pascua porque recordaban cómo Dios los había liberado de la esclavitud egipcia, ¿cierto? Pero los cristianos hoy celebramos la Pascua porque Jesucristo es el verdadero Cordero pascual que entregó su vida, entregó su cuerpo, derramó su sangre para que tú y yo fuéramos liberados de la esclavitud de Satanás, fuéramos liberados de la esclavitud del pecado de este mundo. Hermano querido, quisiera que
ahí en tu hogar pudieras darle gracias al Señor por lo que hizo el Señor Jesucristo por ti y por mí. Amén. Quisiéramos que tuviéramos un tiempo de oración y de gratitud al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor. Gracias Señor porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a dar su vida, Señor, a dar su cuerpo, a dar su sangre para perdonar nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has mirado con misericordia y nos has llamado, Señor, a creer tu Evangelio Santo. Gracias, Dios eterno. Si tú estás escuchando y no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal, quisiera que hicieras esta oración delante del Señor. Cerraras tus ojos y dijeras conmigo: Señor Jesús, vengo delante de ti a pedir perdón porque soy un pecador y me arrepiento de todo pecado porque mi vida ha estado lejos de Dios. Pero hoy se me ha entregado esta buena noticia de que tú eres el Hijo de Dios y que por medio de tu sacrificio en la cruz tú has pagado la deuda de mi pecado delante de Dios. Por eso creo que tú eres el Cristo. Creo en tu Evangelio Santo. Te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Jesús, deseo en mi corazón que tomes el control de mi vida por completo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos pueda bendecir, seguir bendiciendo nuestras vidas, seguir obrando, completando su obra en cada uno de nuestros corazones. Hermanos, que el Señor les bendiga.